Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión vamos a hablar sobre cuándo no conviene cotizar en modalidad 40. Es una pregunta muy recurrente que nos hacen o que se cometen errores y ya una vez que hicieron pagos a modalidad 40 se dan cuenta que en ese caso no convenía. Hablamos en un video pasado sobre estrategias de pensión en donde precisamente hablamos cuándo nos convenía, cuándo no nos convenía, cuáles serían las principales estrategias, que una de ellas precisamente es una estrategia para las personas que tienen un número de semanas muy pequeño y que en esos casos, de manera general, no conviene cotizar en modalidad 40 con un sueldo alto. Y ese es el propósito de esta plática. Les voy a mostrar, esta plática va a ser muy corta. Quiero mostrarles unos gráficos muy simples, muy pequeños, en donde vamos a ver con números algo de lo que platicamos en esos videos, que les voy a dejar el link en ese video de estrategias de pensión con modalidad 40, y que esto podríamos decir es una continuación en donde ustedes van a ver, como les comenté, con cifras, ya con cantidades, el que vean cómo al tener un número pequeño de semanas no conviene cotizar con un sueldo alto en modalidad 40. Todo esto saben que es bajo el contexto de Ley IMSS 73. En este caso, como lo hemos mencionado, Ley 97 es diferente. Incluso pueden cotizar en modalidad 40, pero el resultado es diferente. Esto está enfocado a que se haga sobre Ley 73, que es donde más conviene. En este video de estrategias hablamos de 3 partes y en este caso un poco se complementa, ya que la primera tabla que vamos a ver, una tabla pequeña, nos va a mostrar 2 casos en los que no conviene cotizar alto en modalidad 40 cuando tenemos pocas semanas. Es decir, vamos a ver en estos ejemplos que si una persona tiene 300 semanas, 400 semanas, no cumple con el número mínimo que sabemos que para Ley 73 son 500 semanas, cotiza en modalidad 40, pero con un sueldo alto, pensando que siempre, en todas las ocasiones, cotizar lo más alto posible nos va a ayudar. No es así. En la generalidad de los casos sí ayuda, pero hay casos muy particulares como estos en los que no, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque se invierte una suma considerable de dinero, que en este caso, como lo mencioné en el anterior video, es un gasto, no es una inversión, y el resultado no es favorable. En este ejemplo que vamos a ver, nos muestra que un caso de 400 semanas cotiza 102 semanas, 104 semanas, que son 2 años. Nos va a subir ya a las 500 con las que podemos hacer este trámite de pensión, pero que en este caso sí es necesario que se sumen estas semanas para llegar a las 500. El ejemplo lo que va a demostrar es que no es conveniente cotizar con un sueldo alto, ya que llego a las 500 semanas, puedo pensionarme, el costo de esta inversión, como lo mencionamos, es un aproximado de 180,000 pesos y sin embargo el cálculo va a estar por debajo de una pensión mínima garantizada. Es decir, sí tiene que cotizar estas semanas para llegar a las 500, pero no a un sueldo alto en modalidad 40, porque el sueldo alto o el sueldo bajo nos va a dar el mismo resultado. Es decir, voy a gastar casi 200,000 pesos para obtener la misma cantidad que si no los gastara, y la inversión que tendría que hacer para llegar a estas 500 semanas pudo haber sido mínima. También sabemos
que hay que contar con los requisitos para lograr esto, para lograr inscribirnos con un sueldo bajo. Si ustedes tienen un sueldo alto desde que inicia este registro modalidad 40, es decir, el último sueldo con el que cotizaron no es el mínimo, es con el que tienen que iniciar su cotización hacia adelante. Es decir, ese es el sueldo mínimo con el que se pueden registrar en modalidad 40, pero puede ser también un tope de 25 UMAS, que sería el máximo, pero en este caso, como buscamos que sea con el mínimo posible para registro en modalidad 40 es el último sueldo con el que cotizaron. Aquí también se pueden aplicar estrategias. Contáctenos, por favor. Saben que podemos encontrar una solución para realizar este movimiento. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver precisamente en estas tablas es que si tenemos pocas semanas, no nos conviene cotizar alto para llegar al número que requerimos, ya sea para pensionarnos con el mínimo de semanas o seguir aumentando nuestras semanas, que ese sería otro caso. Otro ejemplo que también vamos a ver es incluso teniendo 500 semanas y cotizo un año para aumentarlas, pero voy a llegar apenas a las 604 semanas con 2 años de cotización y que en este caso al máximo, al tope, pagar la cantidad de la que estamos hablando, de cerca de 200,000 pesos, nos va a representar una pensión mínima o una pensión menor a la mínima garantizada. Entonces, en estos casos que vamos a ver, los vamos a ver muy claros. No conviene cotizar alto en modalidad 40 cuando se tienen muy pocas semanas. ¿Cuándo sí conviene? Y también vamos a ver estos ejemplos. Cuando ya se tiene un número mayor de semanas y queremos aumentarlas, ahí nos puede ayudar. Hay que evaluar cada caso particular y eso siempre se los voy a comentar en cada plática que tengamos. Hay que evaluar cada caso particular. Entonces, aquí lo que estamos considerando es que hay casos o a partir de un cierto número de semanas tenemos nosotros que evaluar y la asesoría es en lo que los va a apoyar. Tenemos que evaluar a partir de qué número de semanas, cuántas semanas vamos a aumentar para que nos convenga. Y en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una edad de 60 años, tengo 750 semanas, cotizo 5 años con un sueldo tope, bueno, pues mi pensión entonces sí va a aumentar y sí va a ser un beneficio. Pero si tengo estos mismos 60 años con 500 semanas y cotizo 5 años al tope, pues la pensión aumentará en un aproximado, lo vamos a ver en estos gráficos, a 9,000 pesos. No es una mala pensión, pero pues muchas veces lo que queremos al cotizar 5 años, imagínense 5 años al tope de cuánto es la inversión, pues bueno, creo que nadie querría una pensión de 9,000 pesos. Entonces hay que evaluar. No hay mucha diferencia entre 500 y 750. Y sin embargo, en los dos casos se van a cotizar 5 años y al tope. Y la diferencia es mucha. Entonces hay que evaluar en cada caso cuál es la situación y qué conviene. Siempre vamos llegando a puntos generales. Y con estas gráficas que vamos a ver, ustedes lo van a ver con números. Son muy sencillas, no estamos haciendo los análisis que hemos hecho en otras gráficas muy completas, pero sí dan el ejemplo de lo que queremos que ustedes vean, que con pocas semanas, aunque se pague tope, no se consigue una buena pensión, incluso se llega a una pensión menor a la mínima garantizada, y en qué momento sí ya nos conviene, con qué número de semanas, que estamos viendo aquí lo que les mencioné
con un número de semanas de 750, más o menos cotizar 5 años, bueno, pues ya llegamos a una pensión de casi 18,000 pesos, que ya no es una mala pensión. No, son pensiones de 50 o 60,000 pesos, como se pueden lograr, que estas de verdad se logran con un número de semanas alto. Aquí estamos hablando de cuando no conviene, cuando tenemos un número de semanas bajo. ¿Hasta qué punto ya nos empieza a dar ese beneficio? En un punto de sumarle a 750 semanas todavía unas 250 para llegar a unas 1,000. Lo vamos a ver a continuación en estas gráficas. Esta es la tabla en donde vamos a ver precisamente con algunos ejemplos, con cantidades, cuándo no nos conviene cotizar en modalidad 40, bajo qué estrategia. Siempre les he comentado que en términos generales conviene cotizar en modalidad 40 para obtener una mejor pensión, una pensión con más semanas, con un promedio de sueldo más alto. En estos casos particulares es muy importante que las personas que se encuentren en estas situaciones tomen en cuenta precisamente estas condiciones y qué estrategia no conviene. Es por eso que estos ejemplos, estos pequeños ejemplos en esta pequeña tabla, pues nos va a decir cuándo no conviene cotizar en modalidad 40 bajo esta estrategia. Cuando se tienen un número de semanas bajo y sobre todo menor al de las 500 semanas que nos solicita la ley 73 para pensionarnos, es en donde debemos de tener y enfocar nuestra atención en estos ejemplos. ¿Cuándo no conviene cotizar en modalidad 40 bajo la estrategia de pagar alto, de pagar topado? Cuando se tienen pocas semanas. Sabemos que para pensionarnos necesitamos, como lo acabamos de mencionar, el número de 500 semanas como mínimo, como un requerimiento mínimo para poder lograr la pensión. Cuando se tienen menos de estas 500 semanas y que nuestros sueldos de estas semanas ha sido bajo, ha sido el mínimo, sabemos que tenemos que llegar a este número de 500 para poder pensionarnos. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo en modalidad 40 con el sueldo mínimo, es conveniente. Tenemos que aumentar nuestras semanas de alguna manera, ya sea cotizando con algún patrón formal, en alguno de los esquemas del IMSS que nos ha presentado, como el de trabajador empleado del hogar, pero siempre va a convenir que sea al mínimo hasta por lo menos llegar a nuestras 500 semanas, que aquí vamos a ver otro ejemplo. Pero en este primer ejemplo, que son 400 semanas, y cotizo 2 años más, que van a ser 104 semanas más, para llegar a un total de 504, pero en este ejemplo vemos que es a un sueldo alto, al sueldo topado de este año 2022, que es de 2,405.50 y que significa un promedio de pago mensual de 7,400 pesos. Esto nos va a dar una inversión de un aproximado de 180,000 pesos, que es una cantidad bastante fuerte, invertida o gastada, en este caso, en 2 años para aumentar estas 104 semanas, y nos va a dar una pensión de 4,184 pesos. Esta pensión está por debajo de la mínima garantizada. ¿Qué quiere decir? Que si yo contaba con 400 semanas, tenía que aumentar a un mínimo de 500 para lograr pensionarme, pero la estrategia o la inversión a un topado, pagarlo a un topado, como generalmente se recomienda y como generalmente se considera que nos va a aumentar y nos va a ayudar, en este caso aumenta, pero no lo suficiente como para lograr una pensión mayor a la mínima. No nos conviene en este caso. Hay que aumentar a las 500 semanas, sí, para poder lograr pensionarnos, pero en este caso, pagando modalidad 40 alto
o topado no nos conviene. Otro caso que vamos a ver es 500 semanas. Ya tengo las 500 semanas mínimas que me requiere, pensión ley 73 y quiero aumentar. Y generalmente nuestra impresión es, si tú cotizas al tope, pues tu pensión va a aumentar. Aquí vamos a ver el ejemplo de, aún contando ya con las 500 semanas que me requiere ley 73 para pensionarme, aumentando 2 años más, 104 semanas más, y voy a llegar a un total de 604 semanas, superior ya al mínimo, pero estoy cotizando con el máximo del 2022, el máximo topado. Voy a estar pagando alrededor de 7,400 pesos. Voy a pagar, en este caso, creyendo que es una inversión de casi 180,000 pesos. Mi pensión, la pensión que voy a obtener es de 5,761. Tampoco me conviene. Esta estrategia tampoco me conviene. Estas son dos ejemplos de cuándo no me conviene cotizar en modalidad 40. Me convendría cotizar en modalidad 40 en estos casos si tengo la posibilidad y si cumplo los requerimientos, siempre y cuando cotice con un sueldo bajo y no con un sueldo topado. En estos casos no conviene cotizar alto ni topado, porque el resultado va a ser una pensión menor a la mínima. Esto es siempre y cuando mis semanas cotizadas que tengo pues sean con sueldos bajos, con sueldos mínimos. En estos casos, el cotizar 2 años con el máximo no me va a ayudar, no me va a dar ese beneficio. Voy a obtener una pensión menor a la mínima. Es muy importante para mí que ustedes sepan y vean con estos resultados que hay que analizar cada caso, que hay que analizar su situación particular para encontrar la mejor estrategia. Y aprovecho en este momento para ofrecerles nuestros servicios precisamente de asesoría sobre seguridad social, sobre planeación, proyección de pensión. Ustedes a través de nuestro WhatsApp o de nuestro correo electrónico pueden obtener información acerca de estos servicios que les proporcionamos. Nos requieren los datos de precisamente estos servicios de planeación de pensión y con mucho gusto los atendemos. Y quiero comentarles, aunque en este caso está enfocado a cuándo no nos conviene cotizar en modalidad 40 y ya vimos estos casos, quiero mostrarles otros casos en los que ya empieza a convenir cotizar en modalidad 40 bajo este esquema de cotizar alto, de cotizar topado, y que aquí la diferencia que vamos a ver es el tiempo que se cotiza. Aquí vimos que el tiempo de cotización no fue 1 año, fueron 2 años, sin embargo, no nos ayudó. En este caso, vamos a hablar de 3 ejemplos. El primero con 60 años, 500 semanas de cotización, cotizó 5 años con un tope mensual, en este caso del 2022, y bueno, obtiene una pensión de 9,105 pesos con una inversión de 442,080. Aquí estamos hablando de una cotización de 5 años, no de 2 años, como en estos casos, ya 5 años, al máximo, y aunque la cantidad de la pensión de 9,105 pesos no es una pensión alta, bueno, pues es una pensión que ya supera la mínima. En este otro caso de 60 años, de igual manera, con un número de semanas de 750, y si se cotizan 5 años, cotizando al máximo con el tope,
pagando, como lo habíamos visto, un promedio de 7,400 pesos mensuales, que es bastante alto, se va a lograr una pensión de 17,686 pesos, es decir, arriba de los 17,000, con la misma inversión que se realizó, porque son los mismos 5 años y es al mismo tope del 2022, que en este caso pues es un pago promedio de 7,400 pesos. Y bueno, la pensión ya es un poco más alta, que no es una de las pensiones más altas, pero es una pensión buena. Otro caso en el que vemos 60 años y se están cotizando con 1,000 semanas, o se está pensionando con 1,000 semanas. Aquí la cotización es de 5 años al topado 2022, pagando un promedio de 7,400 pesos, y se obtiene una pensión de mayor a 26,000 pesos, que bueno, ya creo es una pensión buena. Y bueno, con la misma inversión que se ha hecho, porque son los mismos 5 años topados del 2022. Aquí vemos que ya las pensiones pues ya son de un monto superior, más alto, que aunque este es de 9,000 pesos, no es una excelente pensión, pero sí ya hay una diferencia con una pensión mínima garantizada, Ley 73, ya con 750 semanas, pero cotizando 5 años al tope, que en estos casos sí conviene. Bueno, pues ya estamos hablando de una pensión de más de 17,000 pesos, y bueno, ya una pensión de 26,000 pesos con 1,000 semanas, ya es una pensión, una buena pensión. Estos son los ejemplos que me interesa que ustedes vean, porque son datos en donde con los números nos podemos dar cuenta cuándo no nos conviene. Aquí quiero enfatizar que, bueno, en este caso estamos considerando que si tenemos un número pequeño de semanas, tenemos que lograr llegar a las 500 que nos pide la Ley 73 IMSS para poder pensionarnos, y que sí puede ser modalidad 40 una opción, siempre y cuando no sea con sueldos mayores o al tope, y que en estos casos pues nuestros sueldos de estas 400 semanas sean menores, sean mínimos, que es el caso de la mayoría de las personas, y que es el caso en el que a veces se considera que aunque se cotice con sueldos mayores, se cree que nos va a proporcionar una mayor pensión, y vemos con estos ejemplos que no es así. Espero que les haya servido estos ejemplos para que ustedes, si están en esa situación, lo analicen, se asesoren, vean su caso particular. Es muy importante. Como siempre, yo los invito, como hace un momento les comenté, a que precisamente contraten este servicio de asesoría para que analice su caso muy particular. Les reitero el ofrecimiento de nuestros servicios, nuestro WhatsApp 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto, si nos solicitan información a través de estos dos medios, se las proporcionamos para que ustedes contraten nuestra asesoría, se les realice su planeación, su proyección de pensión, para que se vea su caso particular y sea la mejor opción para cada uno de ustedes. Pues sí, espero que haya sido de utilidad y que sea de utilidad este tema, esta plática, y que lo compartan con las personas que ustedes crean que también les puede ser útil, que se suscriban al canal, que le den un like si les gustó, y como siempre les agradezco infinitamente a todas las personas que se han suscrito, que nos mandan sus comentarios, que de verdad a veces nos proporcionan mensajes muy motivadores y palabras muy bonitas de agradecimiento
que se acercan a nosotros para la asesoría. Se los agradezco infinitamente. Espero que que haya sido de su agrado y sobre todo que les sirva en la toma de sus decisiones para su pensión. Y buenas tardes.